Sin embargo, en la vida existen descarriladores que alejan a las personas de ese propósito. En la Biblia, esos descarriladores se llaman pecado. Pecado del hebreo, lo que significa, como he compartido otras ocasiones, es fallar al blanco. ¿Sí? La definición de pecar es cuando una persona ya falla al blanco. Piensa que tienes el tiro al blanco y tienes que dar en la pura mitad. Cuando una persona peca es cuando una persona desvía el tiro y se pierde en el camino. Una persona que está en pecado es una persona que ha perdido el camino y la dirección en su vida. ¿Por qué ha perdido la dirección en su vida? Porque Dios le ha puesto encima la grandeza y el bienestar para él, para el ser humano. Y la persona puede perderlo. ¿Por qué? Por los descarriladores. ¿Qué son los descarriladores en la vida? A veces para algunas personas puede ser la ira, la falta de manejo de los impulsos personales para ser explosivos y ser agresivos cuando nos enojamos, cuando las cosas no son como nosotros queremos que salgan. A veces puede ser el desorden en una persona en su forma de gastar, de administrar su dinero. A veces puede ser la incapacidad de llevar una relación personal con alguien. A veces puede ser la depresión, la tristeza o la soledad. Otras ocasiones pueden ser las adicciones. Puede ser el alcoholismo, las drogas, la pornografía, el desorden sexual. Y cuando hablo de desorden sexual es personas que no saben gobernar sus impulsos sexuales y si su cuerpo les pide tener encuentros sexuales, las personas los tienen sin importar con quién lo vayan a tener. ¿Por qué? Porque hay un impulso en su vida que no saben gobernar y eso destruye los planes que Dios tiene para la persona. Yo quiero que pienses hoy en ti mismo como persona y aprendas a conocerte a ti como persona, porque eso es lo importante. Todos tenemos distintos descarriladores. Para una persona, el dominio propio no es un reto, es decir, es una persona que es ecuánime y sabe gobernarse. Para otra persona, el deseo desordenado por las riquezas no es un descarrilador y lo mantiene en paz. Para otra persona puede ser que el alcohol no sea un descarrilador, pero para esa persona quizá la pereza y la desidia sí puede ser un descarrilador. Quizá la falta de orden, de disciplina y de estructura sí puede ser un descarrilador en su vida. Entonces, a veces hay descarriladores que son muy obvios y muy evidentes, pero hay otros que están muy ocultos dentro de nosotros. Eso solo los puedes descubrir si tú te aprendes a conocer a ti mismo y sabes quién eres como ser humano. En la Biblia dice que la carne, es decir, los impulsos que los seres humanos tenemos. ¿Cuáles son los impulsos? Lo que tú sientes de primera mano. Es decir, si alguien me contradice, ¿cuál es mi primer impulso si alguien me contradice en algo? Querer convencerlo que tengo la razón. Ese es mi primer impulso. Pero un impulso educado me refiero a entrenado el espíritu, es que en vez de querer probarle que tengo la razón, mejor lo escucho primero y veo si algo de lo que me dice hace sentido. Y esto pasa mucho en el hogar. La pareja pelea mucho porque los esposos tienen mucho más prisa por responderle a la otra parte y decirle que está mal en vez de escuchar y quizá la otra persona tenía la razón. O quizá tenía un poquito de razón que se podía rescatar. Y por eso la Biblia dice, la carne pelea contra el espíritu y las dos se oponen para que no hagas lo que tú quieres. Y generalmente nosotros tendemos a responsabilizar a una fuerza maligna que es la causante de todos nuestros males. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, en el huerto del Edén estaban Adán y Eva y la serpiente era astuta y la serpiente engañó a Eva. Y tendemos en pensar en atribuirle algunas de nuestras desdichas a cosas externas, porque Satanás nos toca, nos tienta, nos pone tropiezo, etc. Pero quiero invitarte a que veas las cosas de una manera distinta. Hoy quiero invitarte a que veas que hay una fuerza dentro de las personas, que en ellos mismos existe algo que los atrae hacia la maldad y que la persona necesita primero vencer eso interno antes de querer enfrentar y vencer a Satanás. No quiero decir con esto que no existe el maligno, pero lo quiero dejar fuera de esta conversación. Hoy lo que quiero que pienses es que más bien tu lucha verdadera está dentro de ti mismo. Y lo primero es que debes de conocerte a ti mismo para que sepas la lucha que tienes que tener. Nuestro primer problema a enfrentar es un mecanismo de defensa. ¿Cómo me protejo para no ser vulnerable ante el entorno? Y creamos mecanismos de defensa. Y lo primero es la negación. La gente te dice, tienes problema con tu manera de tomar. Y nosotros decimos, no, yo puedo parar cuando yo quiera. Te dicen, tienes problema en tu forma como tratas a tus hijos. Y nosotros decimos, no tengo problema cómo trato a mis hijos. ¿Tienes problema en cómo tratas a tu pareja? Y la respuesta es, no tengo problema. Porque lo primero que hacemos los humanos es un mecanismo de defensa que es negar si nos falta mejorar para ser papás mejores
o hijos mejores en lo que tengamos que hacer. Donde están ustedes aquí en Gálatas, miren lo que dice. Más abajo la escritura dice así. Gálatas capítulo 5 y dice más abajo, versículo número 19. Manifiestas son las obras de la carne, es decir, cuando la Biblia dice las obras de la carne, cámbialo por los impulsos que cada persona tiene dentro de ella. Adulterio, fornicación, impureza, disolución, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya les he anunciado antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, lo que él dice, esto que él cita aquí, son conductas que están en el corazón de la persona y que lo pueden descarriar. Vamos a Santiago, miren cómo lo presenta, la misma idea la presenta Santiago. Santiago, capítulo número 1, versículo número 13. Dice la Biblia, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni él tienta a alguno, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. Fíjense lo que dice el 14. ¿Por qué es atraída la persona? Por su propio deseo desordenado. Concupiscencia es deseo desordenado. La persona es atraída por su propio deseo desordenado. Versículo 15. Y ese deseo desordenado, después que ha concebido, pare el pecado, y el pecado siendo cumplido engendra muerte. Es decir, ¿qué dijimos que es el pecado? Perderse en el camino, desviarse del propósito para el que Dios te formó. ¿Qué es lo que hace que el hombre se pierda del camino? Sus impulsos que están dentro de él. Entonces tienes que aprender a conocerte. Y esto es lo primero y más valioso. No importa la edad que tengas, pregúntate, ¿qué te molesta? ¿Qué te hace perder la tranquilidad? ¿Qué te hace que no hagas las cosas que tienes que realizar? Y quizá te puedas dar cuenta que de repente hay algo de desidia en nosotros, un poco de flojera, un poco de desorden, pero todos somos diferentes. Lo importante es que encuentres algo dentro de ti, porque eso desvía a las personas de su intimidad con Dios. Entonces, cuando pasa esto, yo te quiero contar dos historias en la Biblia que reflejan cómo cosas que pueden parecer insignificantes terminan dando grandes problemas. Por ejemplo, alguien puede pensar y decir, el que una persona mire a otra persona con deseo y no tenga un freno en su pensamiento, en su conducta, la puede desviar. Que una persona, hablando en nuestro tiempo, vea imágenes sugerentes en redes sociales acerca de cuerpos de personas explícito que atraen acerca de la sexualidad o la apariencia física de una persona, causan en la mente de las personas una distorsión que las atrae en una fuerza interna y las arrastra hacia allá. Es decir, si tú ves, y no quiero ir al extremo de la pornografía, sino ir un paso más atrás, si ves imágenes sugerentes y eres un adolescente, eres un joven, ¿qué le empieza a pasar a tu mente? Tu mente se empieza a alimentar de ese pensamiento, y tanto la alimentas de ver imágenes sugerentes de mujeres o de hombres o de comentarios explícitos acerca de sexualidad, de sexo, de esta manera hace que la persona, su entorno empiece a girar alrededor de ello, y entonces esas fuerzas que están dentro de la persona la arrastran para sentirse atraído por ese mundo. Y es un mundo que tienes que enfrentar, que tienes que saber, que tienes una atracción hacia eso y que eso es algo que tú tienes que enfrentar. Y parece inofensivo, pero no tiene nada de inofensivo. Primer libro de Samuel, me deja contarte esta historia. Primer libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 13. Perdón, estaba viendo si venían unas personas, porque luego llegan y no hay quien les abra, pero no me han mandado mensaje. Ok, segundo libro de Samuel, capítulo 13. Mira esta historia que seguramente la conoces.
¿Por qué una persona no puede controlar sus impulsos? Segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo, vamos a leer gran parte del versículo, del capítulo desde el versículo 1. Esta es la historia de Amnón, hijo de David, que con su propia hermana, miren lo que sucede. Y aconteció después de esto, que teniendo Absalom, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella, Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermar por Tamar su hermana, porque por ser ella virgen, parecía a Amnón que sería cosa dificultosa hacer algo. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y era Jonadab hombre muy astuto. Este le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas así enflaqueciendo? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama, finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniere a visitarte, dile: ruégote que venga mi hermana Tamar, para que me conforte con alguna comida, y aderece delante de mí alguna vianda, para que viendo yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle, y dijo Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo: ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y aderezólas. Tomó luego el sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer, y dijo a Amnón: echa fuera de aquí a todos. Y todos se salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba, para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había aderezado, llevólas a su hermano Amnón a la alcoba. Y como ella se las puso delante para que comiese, él trabó de ella diciéndole: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas fuerza, porque no se ha de hacer así en Israel. No hagas tal desacierto, porque ¿dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que no me negará a ti. Mas él no la quiso oír. Antes, pudiendo más que ella, la forzó y se echó con ella. La aborreció luego Amnón de tal grande aborrecimiento, que el odio con la que la aborreció fue mayor que el amor con el que la había amado. Y díjole Amnón: levántate y vete. Ella le respondió: no es razón. Mayor mal es este de echarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír. Antes, llamando su criado que le servía, le dijo: échame esta allá afuera. Y tras ella cierra la puerta. Y tenía ella sobre sí una ropa de colores, traje que las hijas vírgenes de los reyes vestían. Echóla pues fuera su criado y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y esparcióle sobre su cabeza, y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puestas sus manos sobre su cabeza, se fue gritando. ¿Qué puede hacer que una persona que crecieron juntos, los 2 chicos, eran medios hermanos por decirlo así, pero que crecieron juntos en el palacio y que conocía Amnón la ley de Dios, que era prohibido que tuviera a su hermana? ¿Qué hizo en el corazón de Amnón que se atreviera a tenerla? Pues lo que pasa en los seres humanos, un pequeño pensamiento que se deja crecer. Y esto es lo que te tienes que dar cuenta, que todo empieza con una semilla, para bien o para mal. Una pequeña semilla que es depositada en el corazón de las personas, que hace que crezca y que florezca, y que entonces cuando sea grande sea difícil poderla desarraigar. Y a Amnón le pasó eso. Llegó a tal extremo que se atrevió a querer tener a su hermana, y entonces inventa toda una mentira para poderla tener. ¿Por qué no tuvo la capacidad de tener un límite? ¿Por qué Amnón no se pudo frenar? Cuando lo miras desde fuera, es sumamente simple decir: qué ingrato, ¿por qué no se frenó? Pero trata de pensar en nuestra conducta humana. ¿Por qué nos pasa lo mismo a nosotros? Porque a veces no estoy contento con lo que tengo. Gano lo suficiente para que mi familia esté bien y para que tengamos estabilidad,
pero nos sentimos molestos e incómodos porque quisiéramos tener más, porque volteamos y quizá otras personas tengan un mejor entorno económico que el que nosotros tenemos, y eso nos hace tener un tanto de frustración y decir, ¿por qué yo no puedo tener un poco más si los demás tienen un poco más? Y nos enojamos, ¿no? O podemos voltear alrededor y ver que otras personas tienen algo que nosotros deseáramos tener y nos causa frustración o enojo. ¿O por qué sucede que en la relación con mis hijos cuesta tanto trabajo, en vez de conversar, dialogar, entendernos mutuamente, querer imponernos porque soy la autoridad y porque soy tu papá o porque soy tu mamá, las cosas tienen que ser así porque yo digo que son así, porque yo soy tu papá y porque yo soy tu mamá? Y existe poco margen para platicar y para conversar, para escuchar a la otra persona y decir qué siente la otra persona, qué piensa la otra persona, qué anhela la otra persona. O por qué como hijos nos cuesta tanto que el mandamiento dice honra a tu padre y a tu madre, y con una ligereza tal somos capaces de gritarles, descalificarlos, ofenderlos. ¿Por qué? Porque sabemos que hagamos lo que hagamos, nuestros padres nos van a amar. Y es una posición sumamente egoísta y abusiva decir como sé que mi madre es vulnerable a mí, me doy la libertad de hablarle a mi madre como yo quiera. Es decir, suena escandaloso la historia de Amnón, que no puede frenar su deseo desenfrenado por su hermana, pero es igual de escandaloso una persona que no tiene la capacidad de frenarse ante la ira, ante el enojo, ante el resentimiento, ante la falta de contentamiento en lo que tiene en su vida. ¿Por qué nos sucede esto como seres humanos? Porque tienes que saber que hay una fuerza dentro de ti que tienes que vencer. Hay algo dentro de ti que tienes que aprender a someter en tu vida, y eso se llaman los impulsos del ser humano. ¿Dónde radica todo? En lo que el ser humano pone en su mente, porque silenciosamente es una semilla. Dos personas caminan al altar, pues, profundamente enamoradas, pero cuando menos piensan ellas, se pone una semilla entre ellos que es discordia, es enojo, es molestia, es competencia, y entonces empiezan a rivalizarse, y en vez de ser amigos empiezan a tener rivalidad. Mateo capítulo 13, dice el Maestro Jesús cómo se siembran estas semillas en el corazón de las personas. Mateo capítulo 13, versículo 24. Dice la Biblia: otra parábola les propuso diciendo, el reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo. Dios te formó a su imagen y su semejanza. Pero dice el versículo 25, mas durmiendo los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre ellos el trigo y se fue. Y como la hierba salió e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. Y llegándose los siervos del padre de la familia le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y él les dijo, un hombre enemigo ha hecho esto. ¿Qué te quiero decir? ¿En qué momento sembró el enemigo la cizaña? Cuando estaban todos dormidos en la noche, dice el versículo. ¿Sí? Es decir, cuando tú no lo esperas y no te das cuenta, es decir, es un mal que está sembrado allí. Y yo no sé tú, y en verdad quisiera que te preguntes a ti mismo, no sé si estás luchando con algo. Cuando eres adolescente es complejo porque a veces empiezas a despertar como niño, dejas de ser niño o sigues siendo niño, pero tu mente empieza a cambiar, y cuando eres adolescente empiezas a darte cuenta de las cosas y te empiezas a dar cuenta que algunas cosas no están tan bien en casa, y eso empieza a cambiar en tu cabeza. Pero junto con ello empezamos a adoptar algunas cosas silenciosamente. Quizá cuando eres niño tu mamá te obliga y te dice, levanta tu plato, báñate, dobla tu ropa, haz la tarea. Y cuando los chicos se vuelven adolescentes, los papás dejan de tener ese acompañamiento con ellos, porque se supone que deben de alcanzar una cierta madurez ya e independencia. Y entonces silenciosamente, ¿qué es lo que sucede? Que los chicos empiezan por ellos mismos a sembrarse una semilla negativa en ellos. ¿Cuál es esa semilla? Quizá la flojera, la desidia, la pereza, o en otros casos la falta de dominio del carácter. El chico empieza a volverse explosivo, temperamental. No le puedes decir nada porque ya explota, porque ya está enojado. Y lo que quiero que sepas es que el maligno siembra una semilla silenciosamente, y por eso dice que nadie se da cuenta. Lo primero que te quiero decir en esta tarde es,
tienes que enfrentar lo que está dentro de ti. Pero primero tienes que saber qué es lo que está dentro de ti, porque si no peleas contra el viento. Pablo lo dice claramente, yo no quiero luchar contra el viento, dar golpes al aire. Dar golpes al aire es, imagínate, tú estás luchando contra las malas palabras y a ti no se te da ser mal hablado. ¿Sí? Tú estás luchando contra el rencor y el resentimiento y a ti no se te da ser una persona rencorosa. Entonces piensas que estás bien porque estás enfocado en algo que tú dominas. Debes de girar y preguntarte qué hay en tu corazón, lo que sí es para ti importante. Y en la casa puede suceder de esta manera. Los que somos padres sabemos, tenemos hijos y todos son diferentes. Y todos son diferentes y lo que para uno es un reto, para otro no es un reto. Y por eso tienes que darte cuenta cuál es tu reto. La Biblia dice en Proverbios, y esta es mi primera reflexión para ti en esta tarde, de lo que tienes que luchar dentro de ti. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Lo primero entonces que tenemos que hacer hoy es esto. Proverbios 4, versículo 23. Dice la Biblia así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Fíjense lo que dice. Sobre toda cosa guardada, sobre toda cosa oculta, guarda tu corazón, porque de él viene la vida. Es decir, a veces las personas dicen, ¿qué tiene de malo que haga esto? ¿Qué de inofensivo tiene que haga aquello? Pues la Biblia lo dice. De toda cosa oculta guarda tu corazón, porque de él viene la vida. Es decir, si tú te das permiso de una cosa, las cosas no van a terminar en lo que te das permiso. Detrás de él vendrá otra cosa y detrás de él vendrá otra cosa. Y así es la vida. Es decir, tú puedes empezar con una cerveza, porque ¿qué tiene de malo una cerveza? Nada. Pero una detrás de ella puede venir la segunda, y después de ella puede venir la tercera, y después de la tercera puede venir una conducta desordenada al perder el control, y eso te lleva a otro tipo de cosas. O ¿qué tiene de malo defender mi punto y faltarle al respeto a mamá en la casa cuando tenemos diferencias? Una cosa te puede llevar a la otra, y eso es lo que quiero que te des cuenta. Por eso la Biblia dice, de toda cosa oculta guarda tu corazón. Es decir, no estés abriendo y buscando cosas por explorar, por conocer. Y hoy la sociedad es diferente. Hoy la sociedad dice, no, que los chicos exploren, que los chicos conozcan, darles libertad de que ellos prueben distintas cosas para que se puedan conocer a ellos mismos. Y la Biblia dice, no se trata de que lleves un desenfreno por la vida. No se trata de que vayas explorando y tocando por todos lados, porque dice por eso, de toda cosa oculta guarda tu corazón, porque de él viene la vida. ¿Por qué las personas pueden perder el camino? Porque pueden empezar a poner su corazón, que es su mente, en aquellas cosas que le lastiman. Y por supuesto, la adrenalina de la primera vez siempre gusta, pero el problema es que la adrenalina, lo que provoca en nuestra mente, en nuestro cerebro, es que cada vez necesitas una dosis mayor para sentirte todavía más igual de vivo. Es decir, la primera vez bastó una travesura menor para sentir emoción de no ser descubiertos y no de ser atrapados. Pero la segunda vez necesitas una travesura mayor para tener el mismo grado de satisfacción en tu mente acerca de lo que estás viviendo. Y así pasan los desórdenes de la vida. Las personas que vienen a un centro de enseñanza como es una iglesia, lo que buscamos es que las personas empiecen a ser personas que tienen frenos en su vida, para que cuando tienes enfrente de ti estas situaciones aprendas a dar un paso atrás y decir, sobre toda cosa oculta tengo que guardar mi corazón. Jeremías lo dice así. Vamos a releer esto. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Cómo es el corazón? Engañoso.
Y esta es la parte importante que necesitas entender en tu vida. Tienes que aprender a conocerte, porque nos engañamos a nosotros mismos. Justificamos nuestras conductas, porque la Biblia dice que engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Y decimos, no es que lo hago por esta razón, y quizá no es cierto. Quizás atrás de ti hay enojo, hay resentimiento, hay enfado. Y el trabajo es que borres de tu corazón todo el enojo, toda la molestia, todo el enfado. A veces piensas que haciendo cosas te vengas de tus papás porque estás enojado con tus papás. A veces en nuestra vida estamos enojados porque quisiéramos que las cosas fueran diferentes en casa con papá y mamá y quizá no sean de esa manera como tú quisieras. Y en tu enojo y en tu enfado empiezas a hacer cosas por quererlos dañar a tus padres y no te das cuenta que la única persona que se está dañando eres tú. Pero piensas que le estás haciendo un daño a tus padres. Y por eso el versículo dice, engañosos y perverso es el corazón. ¿Quién lo entenderá? Por eso Dios despierta en nosotros, a través de su espíritu, la capacidad de conocernos. Y que te preguntes, ¿por qué lo estoy haciendo sinceramente? Genuinamente, ¿qué me mueve a hacerlo? ¿Hay enojo? ¿Hay odio? ¿Hay avaricia? ¿Hay soledad? ¿Hay culpa? ¿Hay rechazo? Porque todas esas emociones negativas en los seres humanos solo lo pueden llevar a la destrucción, porque eso te va a hundir. Pero ¿cómo lo puedes saber? Solo si te das la tarea de conocerte. Tienes que empezar un viaje para conocerte a ti mismo. Y en ese viaje de conocerte a ti mismo, darte cuenta que hay demonios dentro de ti que tienes que vencer. Y le llamo demonios porque hoy quiero dejar fuera la parte espiritual, quiero decir, espiritual me refiero a realmente porque sí existen, pero tienes que darte cuenta que dentro de ti hay fuerzas a las que tienes que vencer y que las dejaste entrar a tu vida y que las dejaste enraizarse en ti a veces y que están ahí, que pueden lastimar y pueden volverse descarriladores en la vida de las personas. A veces el esposo, ya por no pelear, no dice nada, pero le lastima cuando la esposa le habla mal. A veces la esposa ya se cansó y no se siente escuchada y ya no lo dice más por no hacer un problema mayor. Y vivimos a veces en un mundo de apariencia donde no sucede nada, pero la persona realmente se está ahogando. A veces a nuestros hijos les lastima escucharnos pelear, discutir, pero no hacen nada, pero ya hay una semilla sembrada en su corazón. Y cuando venimos a la presencia de Dios, se trata de erradicar todo el dolor de nuestra vida y el sufrimiento. A veces alcanzamos tal edad que nos sentimos vacíos o solos o no entendidos o no comprendidos. Yo te quiero decir con todo mi corazón, siempre que en ti haya una fuerza, que sea una tristeza, un dolor, un enojo, un resentimiento, una amargura, jamás debes de escuchar su voz. Nunca decidas y nunca te muevas en tu vida por enojo, por revancha, por resentimiento, por dolor, por culpa, porque nada bueno viene detrás de esas decisiones. Más bien, aprende a conocer tu corazón y aprende a conocerte a ti mismo. Si hay algo en tu vida que has decidido mal, tienes que pensar en ti y darte cuenta si lo hiciste mal o no. La Biblia dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, contra principados y contra potestades. Tú tienes algo que yo le llamo los demonios internos de cada persona. Y estos demonios de cada persona es lo primero que tienes que vencer. Antes de que digas que Satanás anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Antes de que digas que el maligno ha descendido para atraparnos. Primero tienes que vencer los impulsos que existen en ti. Es como Jesús. ¿Cuándo lo fue a tentar Satanás? Cuando era un hombre que estaba en virtud y perfecto para vencer. Mateo 4 dice claramente, después de que se bautiza, es arrebatado y llevado al desierto y es tentado por Satanás. ¿Cuándo? Hasta que cuando el maestro realmente está en plenitud y ha vencido todo lo que tiene en él. Es decir, el maestro estaba en perfección. Mientras que tú no estés en perfección, no te preocupes mucho porque el maligno quiere atraparte. Porque estás atrapado en ti mismo. Estás atrapado en el desorden, en la desidia, en la avaricia, en el enojo, en el rencor, en el resentimiento. Y Dios quiere extirpar todo eso de nuestra vida.
pero quiere que te des cuenta. Por eso dice, engañoso es el corazón. Escudriñalo y piénsalo, analízalo y enfrenta lo que está dentro de ti y date cuenta. Y quizá es duro reconocerlo porque es duro salir de la burbuja. No he sido un gran padre como debería de haber sido. No he sido la mejor mamá que he podido ser. Pero no pasa absolutamente nada. Es cierto, me he dejado arrastrar por alguna adicción, por un desorden de alguna conducta. Está bien. Lo importante es el cambio y la renovación que viene detrás de ello. Porque el primer principio del cambio es que las personas reconozcamos que hay algo que cambiar. Mientras que no reconozcas que cambiar, ¿contra qué vas a luchar? Contra el viento. Y el que pelea contra el viento está destinado a ser derrotado. Mientras que los hombres peleen contra el viento, están destinados a ser destruidos. Porque pelean contra nada. Y Dios quiere traer a tu vida paz y bienestar. Quiere quitar de en medio las cosas que estorban. En la forma que sea en tu vida, porque todos somos diferentes. Y por eso se trata de que te aprendas a conocer. Para muchas personas pueden decir, hoy yo he lastimado a gente, he lastimado a personas, he destruido mi vida. Déjame leerte esto en Joel capítulo 2, que para mí es una parte llena de mucho aliento. Joel capítulo 2. Dios tiene una promesa que aunque esta es una profecía, me gusta pensar en la vida de los seres humanos. Esto que voy a leer en Joel 2 es una profecía. Joel capítulo 2 es una profecía. Pero si Dios se lo prometió al pueblo de Israel, creo que nos lo puede prometer a nosotros. Déjate doy un poquito de contexto para que entiendas lo que vamos a leer. Dios anunció al pueblo de Israel que si no se arrepentían de su maldad, iba a levantar imperios poderosos contra ellos que los iban a destruir. Y les mandó a Babilonia, a medos y persas, a los griegos, a los romanos. Y usó la metáfora de plagas en los plantíos, en las plantaciones, como el pulgón, el revoltón, como la oruga, animales que llegan y destruyen absolutamente todo. Entonces imagina al pueblo de Israel totalmente destruido. Y así puede ser la vida de las personas, que en algún momento de su vida tomaron decisiones que los hicieron equivocarse. Y que en algún momento esas personas pueden pensar que ya no hay un mañana para ellos, que no hay un futuro para ellos. Quizá nosotros podemos decir que estamos más o menos bien, pero quizá alguna persona puede escuchar este mensaje y puede pensar que en su vida ya no hay esperanza y que en su vida todo es oscuro y que ya no tiene caso ir para adelante, que han lastimado a tantas personas, le han fallado tanto a sus padres, le han fallado tanto a personas que han confiado en ellos, que ya no lo quieren volver a intentar. Quizá no sea tu historia, pero sí hay historias de personas que dejan de luchar así. Y este versículo a mí me llena de tanta esperanza, porque Dios dice así, Joel capítulo 2, versículo 24. Y las ceras se henchirán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y miren lo que dice el 25. Y le restituiré los años que comió la oruga, la langosta, el pulgón y el revoltón, mi grande ejército que envié contra ustedes. Y comerán hasta saciarse y alabarán el nombre del Señor su Dios, el cual hizo maravillas con ustedes, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y esto es lo que a mí me parece hermoso, porque Dios dice, le restituiré todo el pasado, arreglaré todo lo que estuvo mal y les daré una nueva oportunidad, los pondré en bienestar. Y por eso creo que venir a la iglesia es llenarnos siempre de esperanza. Venir a la iglesia es tener siempre el ímpetu de saber que si Dios está en nuestras vidas, tiene un futuro para nosotros. ¿Dónde tienes que vencerlo? En tu corazón. ¿Cuál es el corazón de las personas? La mente. La Biblia lo dice en Efesios capítulo 2, que nos debemos de renovar en el espíritu de nuestra mente. Y en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice que Dios renueva nuestro entendimiento. Es decir, tú necesitas un nuevo pensamiento en tu mente para que Dios pueda cambiar en ti. El nuevo pensamiento es, tienes que aspirar y decir, deseo ser una persona más ordenada, más disciplinada, más esforzada,
una persona más presente. Me refiero a papá, ser una persona más presente en la vida de nuestros hijos. Una persona que puede dialogar, que puede platicar, que puede jugar, que puede estar presente con ellos. Y eso es lo que Él quiere de nuestras vidas. Eso es lo que tienes que llevarte un pensamiento. Y no lo olvides. La Biblia dice, engañoso es el corazón. Yo te pregunto a ti, ¿tu corazón te engaña? ¿Tu corazón te hace malas pasadas? En el sentido que te dice que es de una manera y no es así. Que tú piensas realmente que estás escuchando a tus hijos y realmente no los estamos escuchando. Que realmente piensas que estás ahí para ellos, pero estás físicamente, pero realmente estás ausente. O que tu pareja, tu esposa, tu esposo te escucha realmente, lo estás escuchando. Y por eso es bien importante. Tienes que vencer lo que está dentro de ti. Tienes que vencerlos y enfrentarlos, pero tienes que darte cuenta en tu mente. Tomar la ley de Dios en tu vida para con la ley de Dios poderlo vencer. Porque la ley de Dios es esa fuerza que le enseña a la persona lo que tiene que hacer. Levítico 19 dice la ley de Dios: no guardarás rencor a tu semejante. Hay una fuerza en mí que me hace sentir rencor por las personas, pero hay otra fuerza en mí que me enseña y me dice: no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Un hijo de Dios no puede sentir rencor. Entonces, Dios, a través de su ley, es la dirección. Dice la carta a Timoteo así. Primer carta a Timoteo. Capítulo 1, perdón, segunda Timoteo capítulo 1. Y deseo que este versículo te lo quedes para ti. Primera Timoteo capítulo 1, versículo número 6, 7, 6 y 7. Dice la Biblia así: por lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el espíritu de fortaleza y de amor y de dominio propio. Entonces la palabra de Dios dice: Dios no nos ha dado un espíritu de temor, y despierta el don que existe en ti por la imposición de las manos. Es decir, hay un don en tu vida y estás llamado para heredar grandezas. Y eso significa que tenemos a Dios en nuestras vidas, que estás llamado a heredar grandezas. Pero tienes que saber que en la vida existen descarriladores que pueden perder a las personas, y que existe la mente de las personas que las puede engañar, que te puede engañar, y tienes que aprender a que no te engañe tu mente, que no te engañe tu corazón, que no pienses y digas: no hay nada que mejorar, no hay nada que hacer mejor, sino que realmente te desafíes a ti mismo y digas: ¿qué dice la enseñanza de Dios? No guardarás rencor y no te vengarás. Un hijo de Dios no puede guardar rencor y jamás debe de aspirar a vengarse. Y así en cualquier cosa que haya en tu vida, vea la ley de Dios, y en la ley de Dios encontrarás una dirección para tu vida, en lo que sea en temas sexuales, en temas de relaciones afectivas, en negocios, en lo que tú quieras. La ley de Dios siempre tendrá una dirección para tu vida. Así es que enfrenta lo que está dentro de ti. Y el primer paso es aceptarlo. ¿Por qué las personas no queremos, nos cuesta trabajo cambiar? Porque no queremos aceptar lo que está en nosotros. Ese es el primer problema. Porque aceptarlo es duro. Les he contado mucho la historia de este hombre, que es de mis favoritas historias, porque refleja lo que hay en el corazón del ser humano. Un hombre estaba encerrado en una cueva totalmente oscura, y los demonios lo atemorizaban, lo acechaban y estaban siempre encima de él. Y este hombre vivía arrinconado siempre en miedo, porque los demonios le gritaban y le decían todo lo que era, y él tenía miedo. Después de mucho tiempo, cansado de vivir en el sufrimiento y en el dolor, decidió enfrentar a sus demonios. Y dice la historia que se levanta y se enfrenta y les dice que ya no les tiene más temor y que ellos huyen y se van. Pero queda un demonio muy grande
que es uno alto, mucho más alto que él, mucho más fuerte y robusto, mucho más imponente, que intimida y aterroriza a cualquier persona que se para junto a él. Y dice que ese monstruo se para frente a él, este demonio, y lo intenta atemorizar. Y la otra persona, como siempre, lo vence su miedo, su pasado, su dolor, su inseguridad, y se le queda viendo y decide por primera vez no huir de esa sensación que tiene. Y la única opción que tiene, decide hacerla, que es abalanzarse frente a ese demonio y abrazarlo fuerte contra él. Y le dice: te entiendo, porque ahora sé todo el dolor que te han hecho a ti, también me lo han hecho a mí. Todo tu dolor es mi dolor. Y la historia dice que lo acepta como su miedo y como su dolor, como parte de él. Quizá a veces te hace falta aceptar que eso que tanto te lastima es algo que es tuyo, porque el principio del cambio es aceptarlo. A veces se vale aceptar que tengo problemas con mi carácter, que tengo problemas con mi deseo desordenado por el dinero, que tengo problemas con la forma como miro a las mujeres, que tengo problemas con mi forma de tomar, que tengo problemas con mi forma de sentir enojo, coraje y resentimiento, que sí tengo un problema con el rechazo que siento hacia ciertas personas que me han hecho daño y que me han lastimado. Y ese puede ser el principio del cambio, que te abraces a ti mismo y te aceptes tal cual eres. Este soy yo, Josué. Delante del Padre estoy desnudo y delante de Él sabe quién soy. Pero ha enviado a su Hijo Jesús a morir por mí en la cruz. Ha enviado a Jesús y me ha aceptado, no por mis obras, no por mi virtud, no por mi grandeza. Me ha aceptado porque ha enviado a Jesús a morir por mí. Y ahora soy salvo no por obras, soy salvo por la gracia de Jesús. Y me justifico no por mi grandeza humana, me justifico por la sangre del Hijo de Dios. Así es que no te avergüences más. Lo que sea tuyo, abrázalo y acepta que es parte de ti. Y ese es el principio para que una persona pueda cambiar. Te espero un mejor mañana.